va? Muy buenas tardes. Nos aplauden como si fuéramos una selección de fútbol. Está muy bien. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por acompañarnos en este nuevo panel del ciclo Voces que Suman. Quiero agradecer, por un lado, tanto a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas en una transmisión vía streaming, como también a quienes están aquí hoy acompañándonos como invitados especiales en el auditorio Carlos Ortiz de La Voz del Interior. A ver, este agradecimiento, créanme, tiene un plus, ¿sí? De más está decirles que estamos atravesando días difíciles, complejos, ¿no? A ver, es un año difícil y complejo, todavía no ha terminado, pero bueno, aún están resonando los ecos del balotaje y por eso digo, estamos viviendo en tiempo real una especie como de remapeo de prioridades y a nosotros lo que nos interesa hoy es poner en juego una agenda que creemos no tiene que quedar nublada, ¿sí? Creemos que en esta agenda del tema que hoy vamos a avanzar hay cuestiones no menos importantes y no menos urgentes de lo que ocurren y que obviamente tendrán, desde el prisma que cada uno la mire, urgencias o necesidades de corto, de mediano o de largo plazo. Pero por eso este agradecimiento particular por doble partida, porque ustedes han hecho una pausa en sus agendas de coyuntura para acompañarnos hoy, para poder compartir y escuchar experiencias que tienen que ver con la sustentabilidad. Bueno, a quienes se suman además por primera vez a nuestra comunidad, les cuento que Voces que Suman es un ciclo que nació en tiempos pandémicos. Nos propusimos, junto con La Voz, en generar un espacio, el adecuado para enriquecer la conversación pública, para a partir de ese intercambio poder entender los fenómenos que hoy nos atraviesan como sociedad y en particular el impacto que esos fenómenos tienen en nuestro entorno. Y la construcción de ese ciclo la anidamos en una matriz de medios del interior del país, del que forma parte La Voz del Interior, junto con los Andes desde Mendoza y con la red de Vía País que tiene epicentro en la ciudad de Buenos Aires. El concepto que nos guía a nosotros en este ciclo es el de repensar. Me van a escuchar hoy hablar un montón de veces de ese verbo y en particular hoy nos hemos juntado a repensar la sustentabilidad a partir del valor que tienen las prácticas sustentables que hoy están poniendo en juego las empresas, los gobiernos y también las organizaciones. No solamente para mitigar efectos negativos, sino para escalar en huellas positivas en el entorno. Y si bien hay en esto un componente ambiental que es muy fuerte, bueno, vamos a tratar de animarnos también a correr un poco más esa frontera, no porque la relativicemos al ambiental para nada, sino para tratar de entender a la sustentabilidad en un concepto ampliado. Bueno, mi nombre es Daniel Alonso, no voy a hablar más, ya los aburrí. La verdad es que es un placer hoy poder acompañarlos y moderar esta actividad que consta de dos paneles y de una charla. La charla va a funcionar como bisagra entre el panel de arranque y el panel de cierre y quienes ya están aquí acompañándome van a ser los protagonistas de la punta de lanza de nuestro primer panel, a quienes, bueno, vamos a presentar ahora. Diego Martín Sabat es abogado y participó en estudios de posgrado en Yale, Estados Unidos, y del programa Innovation Experience en Israel. Con más de 25 años de experiencia, forma parte del comité de dirección del Grupo Libertad en Argentina y lidera las áreas de legales, asuntos públicos, sostenibilidad, comunicación externa y cumplimiento. Encabeza el programa de sostenibilidad de Grupo Libertad, denominado Juntos en Acción. Es docente de grado y de posgrado y miembro activo
en diversas cámaras empresariales. Francisco Achával es director de operaciones y logística de Grido, la principal productora de helados de Latinoamérica y cuarta cadena a nivel mundial. Forma parte de la compañía desde hace 20 años y lidera el proyecto de triple impacto de heladerías sociales, que ya cuenta con 1000 puntos de venta en Argentina. Es miembro y mentor del programa MESH de la Unidad de Vinculación Tecnológica, integra el programa Tandem en la Unión Industrial de Córdoba y participa en Vistage Córdoba. Bueno, gracias por acompañarnos realmente. Diego, como decía, estar otra vez. Diego nos ha acompañado en todas las puestas en juego que hemos hecho de sustentabilidad desde que arrancó el ciclo. Conocemos buena parte de la historia de la acción del Grupo Libertad en esto. Y para arrancar, Diego, me gustaría ubicarme en este territorio, en entender y que nos hagas entender a todos cómo es la hoja de ruta de Libertad en el tratamiento de la sustentabilidad o en su plan de sostenibilidad, cómo es que empezó, los mojones que tocó y dónde está parado hoy. Bueno, Daniel, antes que todo, la verdad que no solo que es un gran gusto, lo dijiste recién, para nosotros por tercer año consecutivo participar de este ciclo es un verdadero gusto y creo que es un buen momento, y especialmente en esta semana, es repensar la sostenibilidad. La verdad que cuando venía para acá digo, bueno, siempre uno trata de pensar o preparar la presentación y la verdad que me encantaría contarles un poco qué hicimos, dónde estamos y qué es lo que viene. Hace ya algunos años, allá por el 2017, 2018, nosotros partimos de un principio en donde somos responsables de los impactos que generamos. Como una compañía de retail que explota todos los formatos comerciales, centros comerciales, definitivamente nuestra actividad genera impactos que tratamos que sean positivos. Y así empezamos a trazar algunas iniciativas que confluyen a partir de una política ambiental muy consistente que es un compromiso que lo hemos denominado energía sostenible, un compromiso para el cambio climático. Lo primero que hicimos allá por el 2017-2018 y en un repaso muy rápido, Daniel, pusimos una mirada muy fuerte en lo que era nuestro consumo energético. Empezando siendo conscientes de que como una cadena de supermercados que tiene presencia en 10 provincias argentinas, tiene altos consumos de energía. Y ahí empezamos un programa de eficiencia energética basado en algo de lo que se habla mucho ahora, que es básicamente en un activo muy fuerte de la compañía, que es el dato. Esta iniciativa de de eficiencia energética, nosotros decimos que es una iniciativa de data analytics o de análisis de datos. ¿Qué es lo que hicimos principalmente? Analizar el consumo a un nivel muy pormenorizado, tratando de buscar mejores métricas de consumo. Y así trazamos todo un plan que fue realmente muy eficiente, pero nos desafiamos a pensar si el camino era el correcto. Y ahí pensamos qué mejor que hacerlo con la mano de una certificación de alguna norma de calidad. Con lo cual, en el caso de eficiencia energética, la reválida que tuvimos fue convertirnos en la primera cadena de retail en Argentina en certificar la norma ISO 50001 en un centro comercial que todos conocemos en Villa Rivera-Indarte, que es Paseo Rivera-Indarte y Hipermercados Libertad de Rivera-Indarte, lo certificamos con ISO 50001. Y no solamente que confirmamos el rumbo, sino que la dirección de la compañía nos puso un nuevo desafío que es para 2025 tener todos nuestros centros comerciales en el país certificados bajo esta norma de calidad. Ya llevamos 4 y la verdad que somos muy optimistas que ojalá que antes del 25, que cierre este año, podamos tener todos nuestros centros comerciales y establecimientos certificados con la norma ISO 50001. Déjame hacer una pausa ahí, Diego, sí, porque mencionaste un par de cosas que me parece interesante tenerlas en cuenta en el arranque. Lo primero, bueno, obviamente diagnosticar con un tipo de métrica que te permita luego seguir evaluando sobre esa misma métrica de origen. Es algo que a veces uno en la planificación eventualmente lo puede perder de vista, sobre todo cuando empieza a dar los primeros pasos, pero que después sirve para poder no solamente demostrar
qué tipo de camino fue el que se desarrolló, sino que los objetivos que eventualmente se habían planteado son medibles exactamente con las mismas variables. Y lo segundo, que hay un caso que a mí me parece interesante, que es esto de certificar una norma, que puede sonar muy aburrido, pero los otros días lo escuchaba a Marcelo Elizondo en una conferencia aquí en Córdoba, hablar de que el mundo, las empresas hoy, el mundo corporativo, entre otras tantas cosas, exporta modelos también. Y esos modelos se construyen con protocolos y con normas. ¿Cómo fue? Porque aquí hay una cuestión cultural de cómo alineas a todo un equipo de trabajo y después cómo ese equipo de trabajo ayuda a alinear a toda la compañía, más allá de certificar una norma, sino para después cumplir los protocolos para ir mejorando sobre el objetivo que se ponen en eficiencia energética. La verdad que la pregunta es realmente, Daniel, excelente, porque creo que esto se puede lograr con un cambio de cultura. Estos grandes cambios, porque ¿qué nos pasó? Certificamos la primer sucursal y automáticamente las otras 14 nos pedían cuándo seguíamos. ¿Pero por qué? Porque uno de los ejes centrales para llevar adelante este tipo de proyectos es generar conciencia no solamente en la alta gerencia, sino en todos los colaboradores. Uno de los pilares fundamentales del éxito de este proyecto, y lo voy a decir por qué digo pilar de éxito, fue la constitución de un comité de energía en cada uno de los establecimientos, en donde involucrábamos al responsable máximo, el equipo de mantenimiento, el equipo de colaboradores, bien transversal. La realidad es que la pregunta es, cómo generar que estos procesos realmente avancen exitosamente es haciéndolos transversales. Y es un verdadero cambio cultural. Cuando terminamos la certificación de la norma ISO, que para los auditores IRAM que tenían que hacer la certificación, no había un ejemplo comparable en Argentina de tener un retailer certificado, con lo cual fue un ejercicio realmente bien desafiante, que realmente creo que fue no solamente en ratios de consumo con términos muy eficientes, sino una experiencia en términos de gobernanza, de cambio cultural muy interesante. Presentamos el caso, hay una postulación de iniciativas energéticas en el marco de un foro global que es el Clean Energy Management, en donde que es un foro global que se reúne periódicamente entre distintas autoridades públicas, privadas, de la academia y del sector privado. Y la verdadera sorpresa, y esto lo tengo que decir, por eso digo que es una experiencia de éxito, que hasta acá no había ninguna empresa argentina que había ganado el premio. Sí se habían presentado postulaciones, pero realmente lo curioso y realmente lo alegre y la felicidad que tiene que esta iniciativa fue reconocida. Fuimos la primera compañía argentina en ser reconocidas por el SEM con este premio de eficiencia energética. Y la realidad, lo quiero compartir en este ámbito. La pregunta que uno dirá, ¿por qué una compañía de Tailandia, una compañía de Irlanda y una compañía de Argentina fue reconocida con un premio global de eficiencia energética? Es decir, ¿qué es lo que lo hizo atractivo? Y la verdad que preguntamos al jurado en Estados Unidos qué es lo que había sido realmente atractivo del caso, porque eso retroalimenta la postulación. Y fue muy curioso entender que en la mirada de mercados globales, el costo de la energía en Argentina en términos comparativos es tan barato, si uno lo mira en términos comparativos, que la pregunta que se hacían era cómo una compañía en Argentina que tiene acceso a un recurso que en términos comparativos es barato, pone su mirada en la eficiencia energética. Eso fue lo primero. Y lo segundo, lo que llamó particularmente la atención, y acá refuerzo la respuesta a la pregunta, Daniel, fue el esquema en el cual se llevó adelante esta iniciativa. Un comité de energía local, un cambio de patrones de cultura y una iniciativa que era totalmente transversal a la iniciativa. Con lo cual, creo que todas estas iniciativas y la sostenibilidad principalmente, lo que introduce es un cambio cultural en todas las organizaciones. Cuanto más transversales son, cuanto mayor involucramiento de la alta gerencia, pero también que baje un compromiso serio, no en declamaciones en donde claramente se digan cosas que no se cumplen. Todas estas cosas que estamos diciendo, y acá viene de la mano de lo que vos decías, lo convalidan los procesos de certificación. Sí, claro. Sí, claro. Porque es un referato externo. Ya vuelvo contigo. Quiero hacer intervenir en esta conversación a Francisco. Recién hablaba de lo que significan las organizaciones. En el caso de Grido, a ver, ¿cómo fue que Grido empezó a pensar, ¿sí?, el desafío de la sustentabilidad y qué incentivos fueron los que finalmente llevaron a construir un modelo pensado desde el triple impacto con el proyecto de heladerías sociales? Pero, ¿cómo fue esa visión en el arranque y luego la estrategia? La verdad que fue algo que surgió naturalmente. Esto comenzó en el año 2019. Nosotros teníamos la intención
de llegar con nuestro producto a los barrios de menores recursos. Si bien Grido tiene una capilaridad comercial muy importante, creemos que es una de las ventajas competitivas que tenemos por sobre las otras marcas, lo mismo sentíamos que si bien llegábamos a todas las provincias del país y a infinidad de localidades, no lográbamos dentro de esas localidades derramar nuestro producto a los barrios de menores recursos. Entonces, bueno, como somos de Córdoba, decidimos iniciar por Córdoba una prueba, un testeo muy sencillo, nada muy complejo, con recursos propios. Fuimos a los barrios de esas condiciones acá en la ciudad de Córdoba, que hay muchos, y conversando con las familias, con los vecinos, nos trajimos el dato de que las familias les interesaba consumir helado, pero tenían dos dificultades. Uno, que no tenían la presencia del producto en el barrio, se tenían que trasladar a otros barrios para poder consumir helado, y la otra dificultad era el precio. Realmente el precio de los helados no era asequible para las condiciones económicas de la familia. Y además de eso, cuando nosotros haciendo ese relevamiento de mercado le decíamos a la gente que lo estábamos haciendo para Grido, porque era algo totalmente sincero, digamos, las conversaciones que teníamos con los vecinos, muchas familias diciendo, ustedes son de Grido, nos decían, yo quiero vender helado en mi casa. ¿Sí? Así que partiendo o siguiendo esa idea, a nosotros se nos ocurrió ofrecerle a esas familias que se habían propuesto para vender helado en su domicilio, ofrecerles la posibilidad de montarles una heladería en su domicilio, no que alquilaran un local, sino que montaran la heladería en su domicilio, que la atendieran con el núcleo familiar. Si hablamos a valores actuales, una heladería social está alrededor de 500.000 pesos, son 350.000 pesos entre el freezer, la cartelería, la pintura, el equipamiento necesario para expender el helado, y 150.000 pesos de la carga inicial. Nosotros le dábamos esa inversión inicial y le dábamos un crédito con recursos propios de la fábrica y que lo podían devolver en 12 meses. ¿Sí? Pero no nos quedamos solamente con darle el acceso a que pudieran montar un negocio. Creo que lo más importante es que antes de empezar con el negocio le enseñamos a trabajar, le enseñamos a vender helado, que es en realidad lo que nosotros sabemos hacer. Y la verdad que los resultados rápidamente, con esas pruebas que hicimos en Ciudad de Córdoba, nos demostraron que los emprendedores no solo alcanzaban los niveles de venta que nosotros habíamos estimado, porque también habíamos hablado de cuál sería el consumo per cápita que debían tener ahí en su barrio, sino que cumplían regularmente con el pago de la cuota para devolvernos el capital que nosotros les habíamos prestado para que pusieran su heladería. Ahora, cuando vos decís que arranca naturalmente, sí, digo, empiezo a interpretar que esa naturalidad se fue dando en ese proceso, ¿no? Porque a priori uno podría ver, bueno, es un negocio más. ¿En qué momento ustedes empezaron a vislumbrar, salvo que haya estado en el origen, de que era un negocio inclusivo y de que era un negocio de impacto en una base de la pirámide social, que estaba mirado con ese impacto, con el impacto social de negocio, de empleo o de autoempleo, para expandir focos de emprendedores en barrios necesitados o vulnerables? Sí, nosotros comenzamos a medir el impacto porque en realidad la iniciativa al principio fue llegar a un desarrollo territorial que no teníamos. Pero realmente cuando vimos esa actitud de las personas, que uno le brinda la posibilidad de emprender un negocio y cumplen con el compromiso de devolverlo y se interesan por capacitarse en un oficio, ahí fue donde nosotros vimos que realmente impactábamos en las personas. Después, con el correr de los meses, veíamos que prácticamente el 80% hoy de las heladerías sociales que tenemos, que son 1000, el 80% son mujeres que han sido amas de casa. Esas mujeres valoran mucho poder generar un ingreso desde su domicilio sin dejar su rol de madre de familia.
vimos que tenían mucho interés por aprender. Nosotros le enseñamos no solamente a vender helado, que es lo que sabemos, sino que le enseñamos, tuvimos vinculación con muchas instituciones que cuando vieron la cantidad de emprendedores sociales que teníamos, se mostraron interesados por ayudarnos a capacitar a los emprendedores en economía familiar, en adicciones, en violencia de género. La verdad que teníamos el conocimiento de que los emprendedores no solamente querían tener una actividad que le generara un ingreso, querían revalorizarse como persona. Ahí fue donde realmente vimos que estábamos ante un negocio inclusivo y ahí fue donde decidimos, creo que es muy importante decirlo, que era un negocio escalable, porque hasta ahí estábamos hablando de Córdoba, con la participación de nuestros franquiciados. Nosotros tenemos, en Argentina tenemos 1.800 franquicias, pero franquiciados son 1.100. Con el apoyo de nuestros franquiciados que cumplen el rol de padrino, es que pudimos llegar con heladerías sociales a todas las provincias del país donde hoy tiene presencia Grido. Está bueno conocerlo así, de esta manera, porque al principio nos planteábamos tratar de viajar a ver el impacto de las acciones que se realizan. Bueno, acá hay un ejemplo de un impacto y después cómo ese impacto eventualmente se puede multiplicar. En el caso de ustedes, de Libertad, empezamos hablando respecto de ese plan en eficiencia energética, de certificar una norma, de establecer datos, data analytic. Bueno, ¿cómo pueden ustedes traducir eso a impacto? ¿Qué cosas tienen para contar respecto de impactos concretos de las acciones que vienen realizando? Cuando digo impactos, imagino internos, de corto plazo o de círculo más chico y después de círculos más grandes, ¿no? Definitivamente en ese proceso, lo que siguió después de toda la implementación de este proyecto de eficiencia energética, dijimos automáticamente, y eso lo hicimos en fin del 2021 y 2022, fue la primera medición de huella de carbono. Porque claramente, cuando refería previamente, uno trata de medir dónde están sus principales impactos. Y la foto de lo que nos dio la primera medición corporativa de huella de carbono fue que el 85% de las emisiones venían especialmente, y está muy relacionado con nuestra actividad, básicamente por consumo energético. Con lo cual, lo que convalidamos plenamente era que si no hubiéramos hecho medidas de optimización y eficiencia energética, probablemente el resultado de la medición de huella hubiera sido mucho peor. Y el ratio comparable entre lo que, y acá hay un impacto claro y notorio, medimos cuánto hubiera sido el consumo si no implementábamos las acciones de eficiencia energética que llevamos adelante del 18 al 23, del 18 al 22. Y la gran sorpresa, no solamente que fue un impacto económico extremadamente significativo, en términos porcentuales representó una reducción del 30% del consumo de energía. Y otra acción que generó impacto, que especialmente por eso es que todas estas acciones que empezamos previamente, las convalidamos en esta iniciativa de energía sostenible como un compromiso de cambio climático, fue definitivamente la contratación de energías renovables. Este tridente de trabajar eficiencia energética, medir, hacer la medición de huella de carbono, en 2018 la contratación de energías renovables, de vuelta, primera compañía que exploró el mercado de energías renovables de fuente eólica, definitivamente lo que nos consolidaron fue un impacto en términos muy positivos en materia ambiental, pero principalmente fue tomar conciencia de lo que recién decías, de la importancia del análisis del dato como un activo muy importante de la compañía y de la importancia del compromiso de cambio cultural y de transformación de la organización. Eso vino de la mano, lo tengo que decir, por eso que todas estas iniciativas se pudieron llevar en un proceso muy profundo de transformación del negocio de Grupo Libertad, que daría para toda una explicación, pero en donde ahora claramente tenemos una mutación en términos de omnicanalidad, múltiples formatos, sino también en transformación cultural, una organización mucho más ágil, mucho más comprometida con acciones, en donde claramente este tipo de proyectos, implementarlos definitivamente, cuando uno implementa metodologías ágiles, estructuras más transversales, liderazgo, un empoderamiento de nuestros líderes en este tipo de iniciativas, en donde los directores somos solamente mentores de las iniciativas, facilita mucho el avance. Y esto creo que impactos no solamente en términos económicos, ambientales y también culturales en todo nuestro equipo de colaboradores. Bueno, para ir cerrando, no quiero perder de vista un par de cosas que me interesa poner en juego. Por un lado, en el caso de Grido, además
de todo el trabajo que se está haciendo a través de este triple impacto, pensando en el vertical social, ¿qué otras cosas están trabajando? Porque uno imagina, como en cualquier industria, se producen cosas, esas cosas generan rezagos, desechos, etcétera. ¿Qué cosas están trabajando internamente? ¿En qué proyectos están? Como para saber, cuando le preguntaba al principio a Diego cómo era la hoja de ruta, bueno, ¿dónde está esa hoja de ruta en Grido? Bien. A ver, como para proveer unos datos respecto a la actividad industrial de Grido, nosotros la temporada anterior, por el volumen de producción que tenemos, generamos alrededor de 1.600.000 kilos de residuos sólidos urbanos y logramos recuperar el 70% de esos residuos a través del reciclado y llegamos alrededor de 34 tipos de productos diferentes a reciclar. Y en esta temporada, que sería la 23-24, estimamos llegar al 80%. Eso es lo que hacemos a nivel industrial. Y de cara a nuestra cadena de comercialización, porque también, digamos, es muy importante todo lo que nosotros volcamos a través de nuestras heladerías, las franquicias, ya sean heladerías sociales o heladerías Grido, estamos trabajando primero en cambiar todos nuestros envases de plástico inyectado por plástico termoformado. Sigue siendo plástico, ustedes dirán, pero el plástico termoformado requiere un 40% menos de plástico que el plástico inyectado. Por ejemplo, los envases de 3 litros y los envases de torta Grido en la actualidad son de inyectado y los estamos pasando a plástico termoformado. También estamos con un desarrollo que ya está en testeo en varias heladerías de Córdoba. Hemos desarrollado envases de kilo, de medio y de cuarto en cartulina biodegradable, 100% biodegradable, para dejar de utilizar el Tecopor, claro, que es el envase por excelencia que se utiliza en Argentina desde hace más de 50 años. También en cartulina biodegradable estamos testeando una cucharita para dejar de utilizar la cucharita plástica. Y también tenemos otro desarrollo que es muy novedoso, que la verdad que me lo reservo. Vamos a tener un gran lanzamiento para el año que viene. Me agarraste sin el grabador. ¿Sí? Así que espero poder contarlo el año que viene cuando nos veamos nuevamente. Está muy bien. Diego, para ir cerrando, ustedes también intervienen en una cadena de reciclado, de economía circular. ¿Qué es lo que están haciendo ahora y qué cosas tienen pensado en el corto plazo? La realidad, bueno, Francisco nos dejó el misterio, en este caso me va a tocar revelarlo. ¿Vos también me dejó un misterio? No, para nada. Y acá lo voy a anticipar porque seguramente creo que va a potenciar una iniciativa que estamos realmente muy contentos. Creo que en esto, no me equivoco si digo que realmente Córdoba tiene una agenda ambiental realmente muy importante y desde hace ya muchos años, algo que siempre nuestro accionista nos decía es decir, cómo gestionan los residuos. En nuestro caso, el principal residuo que generamos es el residuo sólido urbano. Entonces, el orgánico, perdón. El orgánico es un tema realmente muy, muy significativo. Rezagos de alimentos, de producción. Y la realidad es que no le encontramos la vuelta, porque claramente todo lo que es el residuo sólido, el cartón, en nuestra actividad, lo digo, seguramente en el caso de Francisco puede ser parecido, el cartón, el stretch y el nylon esto lo digo, total no nos escucha nadie, se puede gestionar realmente muy bien, porque hay trazabilidad. El desafío es el orgánico y hacía mucho tiempo que le veníamos buscando la vuelta. Lo que les quiero contar es que empezamos iniciativa realmente desde hace muy poquito y hoy esta mañana estamos visitando la sucursal que usamos de modelo en un proyecto muy interesante que estamos llevando con un emprendimiento privado de Córdoba que es Terra. En vez de llevar nuestro residuo orgánico a la planta de tratamiento de piedras blancas, lo estamos llevando a Terra, estamos generando compostaje y ayer me llegó, que seguramente en los próximos meses lo van a ver en nuestras góndolas, lo que son un producto de compost que viene de nuestro residuo orgánico y que lo vamos a vender y comercializar. Como un ejemplo claro de circularidad de lo que era un residuo orgánico, se trata en una compostera y realmente evitamos llevarlo a piedras blancas y lo volvemos a reutilizar con la venta de nuestras góndolas. Esa iniciativa estamos tratando de replicarla, empezamos por Córdoba, esto lo acabamos de lanzar hace un mes y la verdad que es una iniciativa que surgió de la iniciativa de vuelta de algunos colaboradores que buscamos la vuelta y rápidamente tenemos grandes iniciativas. Con lo cual,
Ojalá que realmente, creo que quisiera terminar diciendo que el tema de sostenibilidad es definitivamente un desafío cultural. Cuando las organizaciones y sus colaboradores entienden el impacto que generan, definitivamente es un camino que fluye para adelante de una forma realmente excelente. Queda clarísimo. Diego, Francisco, muchísimas gracias por este primer panel en esta jornada para repensar la sustentabilidad. Muchas gracias. Prem Sasman es magíster en gestión de la innovación y licenciado en gestión ambiental, con un posgrado en gestión energética. Cuenta con más de 14 años de experiencia en desarrollo sustentable, innovación, ambiente, nuevos modelos de negocio y educación. Trabajó en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación como director de Innovación para el Desarrollo Sostenible y como director de Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sostenible. Es cofundador y director de Innovación Estratégica de Colibrí. Bueno, si bien hay una presentación, la idea es tener una conversación, justamente porque considero que hoy es mucho más interesante si conversamos a que si yo me paro como el que sabe las cosas, porque estamos acá justamente cada uno y cada una desde nuestro lugar construyendo este conocimiento. Entonces, como bien decía Dani, lo que hacemos en Colibrí es diseñar e implementar estrategias ambientales de alto impacto y lo que vamos a estar buscando siempre es que estén adaptadas a los modelos de negocio de las organizaciones. Pasar de buenas prácticas ambientales a modelos de negocio de impacto. ¿Cómo podemos saber que eso está pasando? Básicamente, si con el éxito de nuestra organización significa que le estamos haciendo bien al mundo y a la sociedad o estamos haciéndole un poquito menos mal. Entonces también la invitación a cómo podemos trabajar para justamente en el día a día poder incorporar más y más variables ambientales al centro de nuestros modelos de negocio. Tenemos presencia en 4 países y estamos ejecutando proyectos en 14 países. Somos 35 personas que trabajamos desde 3 enfoques distintos, lo que es estrategias de carbono, lo que es estrategia de circularidad, y entendemos que es clave pensar a las personas en el centro de la solución. Es por eso que trabajamos desde el foco de innovación y stakeholder engagement. Dicho esta presentación, lo primero que les pregunto es ¿qué vemos? Porque a veces estamos tan sumergidos en nuestro día a día que nos falta perspectiva. Entonces yo les pregunto, ¿qué ven? ¿Qué responderían? Andrómeda, me dicen. ¿Qué más? ¿Ven tiempo? ¿Ven el pasado? ¿Ven tiempo? ¿Se ve? ¿Se ve vida? Ahora, quizás no sé. ¿Se ve el día? ¿Se ve la noche? Un montón de no sés. Ahora yo les digo que estamos ahí y que toda la vida que conocemos en este universo está representada aquí. Probablemente la percepción de esta foto cambie, nos cambia la perspectiva. Empezamos a tener imágenes, empezamos a tener sensaciones, empezamos a tener vivencias y si yo avanzo, mucho más. Y la realidad es que a medida que vamos cambiando un poco la perspectiva, justamente también va cambiando el cómo nos vamos sintiendo. Y hoy la realidad es que si yo hago un doble clic aquí, nos sentimos que estamos de mínima en un contexto complejo. Si bien muchas veces se habla de problemas económicos, podemos enmarcar todos los problemas del mundo en desafíos ambientales o desafíos sociales. La economía es una construcción social. Entonces, cuando pensamos en temas de cambio climático, pensamos en temas de residuos, pensamos en temas de pandemias, pensamos en temas de guerras, muchas veces no sabemos por dónde operar, no sabemos por dónde arrancar a accionar. Entonces, ¿cómo hago ante esta situación, ante este contexto tan complejo para empezar, como bien decían, a empezar a transitar un camino hacia la sustentabilidad?
Y no solo eso, sino que hay situaciones que nos atraviesan. No es lo mismo cuando vemos algo que nos pasa en el otro lado del mundo a cuando ya empezamos a través de la tecnología a sentir que eso está cada vez más cerca. Todo eso a veces nos hace sentir así. Entonces, realmente, ¿cómo opero y cómo acciono desde la angustia? O cómo opero, o cómo acciono, o cómo diseño estrategias desde el enojo. O cómo opero, o cómo acciono, si yo lo único que tengo es ansiedad. Entonces, desde este lugar es muy importante, y les hago una invitación a que, por un instante, nos regalemos una respiración. Y esto es una receta, que vos decís, es obvio que tengo que respirar, pero muchas veces estamos tan bombardeados de información que no tenemos tiempo para pensar estratégicamente cuáles son las prioridades que tenemos, cuáles son los aspectos materiales por los cuales nuestros stakeholders nos van a estar midiendo, cuáles son efectivamente los pasos que tengo que dar puertas adentro de la organización para que las temáticas ambientales y sociales no sean nuevos KPIs, sino sean temas centrales de conversación, que no dependan solo de un área, sino que efectivamente pueda ser un tema cross-company, que está a través de la compañía. Entonces, cuando se junta marketing y compras, no importa si está sustentabilidad en el medio, también son variables que se empiezan a integrar en los negocios. Todo esto a veces yo les puedo decir, bueno, hay que hacerlo, pero realmente podemos pensar que es un contexto complejo, porque no sé si conocen el modelo Bunny, pero es un modelo que nos invita a repensar el mundo, que inició en el auge de la revolución industrial 4.0, que se potenció con la pandemia, y lo que dice es, tenemos cambiada la percepción del mundo. Antes pensábamos en un mundo robusto, pensábamos a 50 años y sabíamos que iba a ser el mundo, y hoy sentimos que es un mundo frágil, que nos genera ansiedad, que se rompió la linealidad y que nos hace que no sea comprensible. Entonces, aspectos como la visión ecosistémica, la mirada a largo plazo, la interdependencia, la transparencia, la atención plena, son pequeñas llaves que nos hacen repensar el cómo podemos transformar todas estas situaciones también a nuestro favor. Sin duda, los modelos de negocio en la historia no incorporaban las variables ambientales y sociales en el centro de sus negocios. Entonces, si yo les digo que unas peras que se producen en Argentina viajan a Tailandia para ser envasadas, para venderse en Estados Unidos y viajan 31.000 kilómetros, al momento de pensar ese negocio, probablemente haya externalidades que no fueron internalizadas y que están generando un impacto que hace que justamente esa pera envasada en un plástico no reciclable, que se vende $1, no efectivamente está representando el valor del impacto que está generando en términos ambientales. Esta forma que tenemos de estar diseñando los negocios hace que en agosto se hayan consumido la biocapacidad disponible que tenía el mundo para ser sustentable en el tiempo. En Argentina esto es en 24 de junio. Entonces, ¿cómo sería sostenible este manejo si llegaríamos al 31 de diciembre? O si estuviésemos regenerando más de lo que efectivamente estamos consumiendo. Por cómo diseñábamos los negocios, podemos hablar con esa familia de 1955 y estaba en un auge de felicidad. ¿Por qué? Porque a partir de los descartables, efectivamente se iba a ahorrar mucho tiempo. Pero hoy vemos que en 2019 tenemos más información para repensar esos modelos de negocio y entender cómo desde el momento que estamos diseñando un producto podemos determinar el impacto ambiental que va a tener el mismo. Entonces, si yo les pregunto, vamos con una nueva intervención. Si dejamos la canilla abierta de un baño y empieza a desbordarse, ¿qué es lo primero que se les ocurre que hay que hacer? Obvio, ¿no? Ahora, pensemos un paralelismo. Pensemos qué pasa si la canilla son los recursos que estamos poniendo en el sistema material y el reciclaje es secar el piso. Todos estamos pensando en secar el piso como la mejor estrategia. Entonces lo que está pasando hoy es que si bien en términos absolutos estamos reciclando la mayor cantidad de materiales que estamos reciclando en la historia, en términos relativos está bajando eso porque estamos metiendo mucha cantidad de materiales en el sistema. Estamos metiendo más agua en ese baño. Entonces, por más que estemos cada vez con más trapos secando, cada vez es más el agua que estamos metiendo en este sistema. Entonces, en los últimos 50 años se ha duplicado la población mundial, mientras la cantidad de materiales extraídos se ha triplicado. Entonces, acá les traigo esto por el concepto de que tiene la relevancia de cómo estamos midiendo, cómo estamos diseñando
los productos. Al momento que estamos diseñando los productos, eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero estamos determinando el 80% del impacto ambiental que tiene un producto o un servicio. Y todo esto, hasta ahora hablamos de temas técnicos, y la realidad es que también estamos hablando de temas sociales, estamos hablando de usuarios que cada vez como organizaciones nos están pidiendo que hagamos invitaciones más claras para que justamente podamos generar alianzas donde ellos desde el consumo responsable y nosotros desde la producción sostenible seamos dos caras de la misma moneda. Y si eso no pasa, cada vez tienen más canales para hacernos saber que no están alineados esos valores. Las redes sociales, distintas formas de visibilizarlo, pero justamente lo que está pasando con la juventud es que está pensando cuál es el mundo en el cual yo voy a vivir. Ya está totalmente atravesada por lo que está pasando. No es simplemente, bueno, cuál es el mundo en el futuro, sino realmente cuál es el mundo que yo voy a tener en 15 años. Y hablamos de temas ambientales, y hablamos de temas sociales, y hablamos de temas económicos. 8 de los 10 principales riesgos para la economía, según el World Economic Forum, son temas o riesgos ambientales y sociales que, como vemos, están totalmente interconectados. Pensar en qué pasaría en el fracaso en la mitigación del cambio climático y pensar que no va a tener efectos en migraciones involuntarias a gran escala o la erosión de la cohesión social es justamente no estar abordando la situación desde un contexto sistémico. Esto obviamente genera respuesta a las empresas. Hoy 42% de las Fortune 500, las empresas más grandes del mundo, tienen compromisos de reducción climática de mediano a largo plazo. Lo que sí pasa es que con, por ejemplo, 40 de los clientes que estamos trabajando en este momento, hacemos una rascadita y cómo efectivamente se va a llegar a eso, hoy todavía no se sabe. Son presiones que también vienen del contexto global, pero también de los inversores. No sé si lo conocen, Larry Fink. Larry Fink es un tipo controversial, el CEO de BlackRock, uno también de temas de, sí, vemos así, temas de fondos buitres, no es un señor como que esté, digamos, netamente preocupado por el ambiente, pero todos los años envía una carta a toda su cartera de clientes diciendo dónde va a estar la prioridad de sus inversiones. Ahí está el auge del concepto de ESG, lo que dice es, nosotros tenemos el compromiso de enverdecer nuestra cartera. Entonces vamos a poner dinero y recursos en donde haya organizaciones que priorizan las temáticas ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces lo que dijo en la carta de 2022 fue, todas las empresas y todas las industrias se verán transformadas por la transición hacia un mundo de cero emisiones netas. La pregunta es si vas a ser líder o vas a ser liderado, pero esto va a suceder. Y podríamos complementar la carta también con otra cosa que dice, es que los próximos unicornios no van a ser empresas de base tecnológica, sino van a ser empresas que den soluciones a estos desafíos. Y todo esto, para decir en este combo de complejidad, estamos en un contexto en donde va a haber más demanda de agua, más demanda de energía, más demanda de alimentos y mayor crecimiento de la población mundial. Lo que trae la relevancia que tiene la innovación justamente para transformar las presiones de las organizaciones en oportunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando empezamos a trabajar con una organización nos dice, bueno, ¿cuál es el retorno? Y si bien nosotros desde Colibrí trabajamos en generarle el case justamente para que las distintas personas de las distintas áreas puedan entenderlo en términos económicos, hay otra variable que es parte de la evolución de las organizaciones. Así como hoy pensamos que no es ético y no es lógico que una organización discrimine desde el punto de vista social, tampoco es ético y tampoco es justo que no empiece a incorporar aspectos ambientales en el centro de su propuesta. Para esto es fundamental que se ponga en el centro de escena y se incorpore aspectos como el desarrollo sostenible, que puede ser visto desde este enfoque o visto desde este enfoque, como un entrelazado en donde lo ambiental, lo social y lo económico son parte de un mismo sistema, y todo esto enmarcado, que seguramente lo conocen, en los objetivos de desarrollo sostenible, que de vuelta nos trae la visión sistémica. Pensar en que podamos lograr un hambre cero sin que haya vida subacuática de manera sostenible y sin producción y consumo responsable, de alguna manera es pensarlo de manera ilógica. Pero yo les quería traer otra forma de verlo, que es también cómo nos vinculamos. Porque a veces pensamos en la solución mágica de la solución tecnológica va a venir y nos va a salvar. Ya vimos que hay una máquina que está absorbiendo CO2, etc. Ahora estamos pensando quizás también en que se compense, mucha compensación, pero cómo reducimos también el impacto. Parte de esa reducción es ser protagonistas de eso. Cómo me vinculo conmigo mismo,
cómo me vinculo con mis otros y cómo me vinculo con la naturaleza. Muchas veces nos pensamos en quiero salvar el mundo y yo siempre me pregunto, ¿cómo te estás llevando con las 10 personas que tenés más cerca tuyo? Ah, no me hablo con mi familia. Bueno, probablemente es más complejo entonces enfocarlo de esa manera. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántas decisiones tomamos en un día? ¿Cuánto me dirían? 1000, escuché. Un montón. 1.000.000. Tomamos en cada decisión la posibilidad de incluir o no aspectos ambientales o sociales, de incluir al otro, incluir a lo ambiental. Tomamos 35.000 decisiones por día. Una decisión cada 2.5 segundos. Y yo les pregunto, ¿en cuántas de esas están pensando en el largo plazo? ¿En cuántas de esas decisiones estamos pensando en un otro? Probablemente sean muy pocas. Entonces la invitación es a cambiar la perspectiva y ampliar la mirada a la cadena de valor. ¿Y por qué les digo esto? Porque el paralelismo es que muchas veces pensamos nuestras organizaciones como islas. Pensamos nuestras organizaciones como algo que empieza cuando llega el material y termina cuando lo mandamos al mercado. ¿Y cuáles son los compromisos y las preguntas que le estamos haciendo a nuestros proveedores? ¿Y cuáles son las invitaciones que le estamos haciendo justamente a nuestros usuarios y consumidores? Cambian absolutamente la relación. Entonces, siempre hablamos de la relevancia de hacernos las preguntas. Nunca subestimes la pregunta que le podés hacer, por ejemplo, a un proveedor al momento de preguntar, ¿medís la huella de carbono? Entonces ahí es muy relevante cuando pensamos, por ejemplo, en huella de carbono, la relevancia que tiene el alcance 3, que es cómo nos estamos vinculando con nuestra cadena de valor aguas arriba o aguas abajo. Entonces yo les quería traer una pregunta muy sencilla que es, ¿cuántas decisiones podríamos ver en un saquito de té? Quiero decir, pocas, probablemente. Ahora si yo les muestro, empezamos a ampliar la mirada a la cadena de valor, empezamos a ver que un saquito de té está compuesto por té, metal, papel, tintas, plástico. Entonces, si yo me lo llevo de viaje, en un viaje virtual, y empezamos a recorrer todo el proceso y todas las personas, todas las conversaciones y todas las decisiones que tiene, desde que se produjo el papel, se produjo el metal, se produjeron las tintas, se produjeron el plástico, hasta que nosotros llegamos totalmente invisibilizados a consumir en algún momento un té, que dura 3 segundos en los 10 segundos para tirarlo y decir, bueno, es un té, no pasó nada, no generó ningún impacto y justamente va a contribuir a la generación de materiales. Pero también nosotros desde las organizaciones, ¿qué invitaciones le estamos haciendo a nuestros usuarios para dar visibilidad a esto? Probablemente sea menos porque no estamos ampliando la mirada a la cadena de valor y no estamos integrando el enfoque de ciclo de vida en nuestras decisiones. Entonces, como yo les decía, si pensamos que en el 80% del impacto ambiental de un producto o servicio se determina en su fase de diseño, nos da la posibilidad de pensar todas las oportunidades que tenemos del momento cero y no solo del momento que estamos pensando en el reciclaje, que es donde opera el 20% del remanente. Entonces acá quería darles unas herramientas que me parece interesante, que son esos ingredientes para innovar. Entonces la pregunta de ¿cuánto de nuestra compañía tiene una visión y objetivos de la compañía? En términos de impacto y en términos de impacto positivo, ¿cuánto de la visión y objetivos de la compañía está alineado a eso? ¿Cuánto es la cultura intraemprendedora que tenemos? ¿Cuánto es el aporte externo en donde nos complementa también este know-how una red? ¿Cuánto promovemos romper silos y cuánto promovemos el capital paciente? Saber que no toda la innovación va al mismo tiempo. Entonces, en algún momento hay que dar lugar a los distintos tiempos de la naturaleza. Esto, por si les interesa, innovación en origen de la Ellen MacArthur Foundation, todo open source, si quieren la presentación después se las acerco también. Pero en algún punto, y ya vamos de a poquito llegando al cierre, estamos viviendo un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma es un cambio de un sistema dominante en donde todas las organizaciones buscábamos maximizar el lucro, en donde empieza a aparecer el triple impacto, impacto ambiental, social y económico positivo, en donde justamente por eso también nos van a medir nuestro impacto y cuánto va a durar en el tiempo nuestra organización. Entonces aquí les quería traer una pregunta de Gise de la Mea, que es una fundadora de 3 Vectores, la primera empresa B de Uruguay, que dice, te lo voy a leer lento porque es capciosa, pero vamos a poquito. Frente a un mundo finito, con límites planetarios lógicos, de crecimiento infinito, en donde de repente a nivel económico parece que no tenemos ningún límite, ¿cómo recuperamos la cultura de la escasez de los recursos? Con esto tenemos que jugar, pero la abundancia y la creatividad. Invitar a un juego infinito, como dice Simon Sinek, en donde justamente podemos ir redefiniendo las reglas del juego para no solo conectarnos con qué hacemos, no solo conectarnos con
cómo lo hacemos, sino también por qué existimos como organización. Para justamente trabajar en los impactos positivos hacia puertas adentro de la organización, hacia nuestra cadena de valor, hacia el usuario y hacia la comunidad. Para que si nos preguntan, en 100 años, si en 100 años alguien piensa en nuestra organización, pensemos por qué sería recordada y cuál sería el legado que estamos trabajando justamente en términos ambientales y en términos de todos sus habitantes. Para pasar de la mirada individual al enfoque sistémico, de las buenas prácticas hacia modelos de negocio de impacto y siempre poniendo a las personas en el centro porque todas las personas somos tomadoras y tomadores de decisión. Muchas gracias. Bueno, tengo algunas preguntas que han ido llegando. Algunas las he ido juntando con otras, Bueno. Porque apuntan un poco más o menos a lo mismo. Hay una preocupación respecto de cómo elegir bien socios estratégicos. Hablaste sobre la cadena de valor, lo importante de esto. Y cuando uno empieza a realizar acciones, viste, ahora en los mercados de bonos de carbono se habla del alcance 1, alcance 2, alcance 3. Bueno, cuando vos empezás a ampliar esa cadena, empezás a preocuparte porque no impactás con lo que decidís. Entonces tenés que empezar a elegir socios estratégicos para eso. ¿Cuál sería ahí el camino, la receta? Nos gusta pensar mucho en juegos infinitos, primero. Por ejemplo, empiezo a trabajar con mis proveedores. No tengo ninguna información. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Preguntar. Salir, ponerme un poco el lente de investigador y empezar a hacer preguntas. Quizás tengo 100 proveedores, pero el principal impacto potencial está en 5 proveedores. Bueno, ¿cuáles son las invitaciones que les puedo hacer? Quizás son proyectos para trabajar en conjunto, para hacer transiciones en conjunto. A partir de las mediciones, bueno, mido mi huella de carbono. ¿Dónde están mis principales impactos? Quizás tengo un punto de contacto muy interesante con mi usuario y me interesa hacerlo, pero quizás en términos de impacto real no es donde principalmente estoy impactando. Y por otro lado, creemos, y eso lo trabajamos mucho en Colibrí, de no pensar a los consultores, a los proveedores simplemente como algo que está afuera y me soluciona, sino efectivamente como socios estratégicos de largo plazo para poder ir redefiniendo esos modelos de negocio. Otra pregunta tiene que ver con los bonos de carbono, el mercado de bonos de carbono. Hay experiencias aquí en Argentina. La pregunta es si hay una burbuja en el mercado de bonos de carbono o no, en algunos lugares, en algunos países en el mundo. ¿Y cómo crees que eso va a evolucionar aquí en la Argentina? Hubo hace poquito una resolución que salió en el boletín oficial, que es como las primeras medidas para generar un mercado de bonos de carbono a nivel nacional. Es muy interesante la pregunta y lo primero que me gusta responder es que dentro de Colibrí tenemos un equipo especializado de carbono, en lo cual trabajamos articuladamente y muchas veces caemos como organizaciones en pensar en los bonos de carbono como, bueno, acabo de medir, vamos a compensar. Y nosotros nos gusta, más allá de que entendemos la relevancia de garantizar la trazabilidad que tiene la compensación, siempre invitamos a pensar primero en qué estamos haciendo para reducir nuestro impacto. Sí, claro. Justamente, porque luego lo que pasa es que al no tener la dimensión y la relevancia que tiene el estar midiendo y luego estar reduciendo, salimos a buscar cualquier cosa como compensación. Entonces de repente estamos compensando con una represa hidroeléctrica de China. Y decimos, compensamos. Ok, pero ¿cuál es la transparencia de ese bono? ¿Cuál es el concepto de adicionalidad? Estamos simplemente apoyando de repente que haya una compensación debido a o vinculada a una forestación que no aporta a la biodiversidad, o efectivamente estamos priorizando el concepto de adicionalidad y promoviendo a través de esa compensación no solo absorción de CO2, sino estar a favor de la biodiversidad. Entonces, nos gusta siempre volver a la repregunta justamente para que sea la propia organización la que nos diga qué es lo que está buscando también. Está claro. Bueno, aquí hay otra, y ya vamos cerrando. ¿Por qué crees que la ley de envases no llega a implementarse? No te rías. En lugar de ser responsables de su cadena hasta el final, las empresas, bueno, lavan a veces su conciencia. Para mí y para nosotros lo que es muy interesante es que hay organizaciones en Argentina que no están haciendo lo que hacen en Chile de repente, en donde están a partir de una ley haciéndose cargo. Sabemos que Argentina es un país complejo, en donde como estamos en una continua crisis es difícil pensar a largo plazo. Así que específicamente por qué
no sale la ley de envase, es un tema burocrático, político, de alta complejidad. La invitación siempre es, y trabajamos mucho en conectar cadenas de valor, porque justamente lo que encontramos es, no se puede en Argentina, y nosotros desde Colibrí le decimos, en México lo están haciendo. Ah, no lo sabía, ¿cómo lo están haciendo? Entonces trabajamos mucho en conectar, incluso puertas adentro de la misma organización, a personas que no articulan, aunque tengan el mismo cargo, aunque tengan la misma presión y la misma responsabilidad. Y estamos descansando muchas veces que en Argentina, bueno, ya me dirán cuándo eso va a suceder, y la invitación también es, cada vez son más las presiones y los stakeholders que nos están midiendo y están viendo cómo operamos como organización. Entonces no solo reaccionar cuando salga la ley, sino efectivamente poder dar pasos para transformar las buenas prácticas en modelo de negocio. Bien, bueno, quiero entrar una más, entro sobre el cierre esta. Me parece interesante, dice, muchas hablan de carbono, lo miden, lo mitigan, pero no se habla tanto, o se habla poco, sobre el uso del agua, ¿sí? De la adaptación de su uso para compensar, sino más bien reducirla o reciclarla. Digamos, ¿cuánto falta para que el agua se sienta en la mesa con el mismo tamaño que en la que se siente el carbono? Súper importante, sin duda. Nosotros ahora en Colibrí estamos haciendo los primeros procesos de medición de huella hídrica. Es un proceso un poco más complejo que la medición de huella de carbono, y también está muy vinculado con el concepto de escasez. Entonces siempre la pregunta, ¿tiene que ser escaso un bien para que sea valioso o vale en sí mismo? Lo que vemos, por ejemplo, es que en México es una preocupación creciente, en Argentina todavía no. Entonces estamos ahí atentos a que justamente podamos promover cada vez más este uso de recursos hídricos eficientes para que no caigamos en lo que se llama el Carbon Tunnel Vision, ¿no? Como la visión de carbono, en donde todo el impacto, si no se traduce en términos de carbono, no es importante. Entonces, con esa lógica, los residuos no serían importantes, porque muchas veces en términos de una huella de carbono ocupan un porcentaje bajo. Ahora, en términos de materiales, en términos de biodiversidad, son fundamentales. Sí, claro. Bueno, con esta ahora sí cierro. Bueno. La última, esta me la guardo yo para mí. Perfecto. A ver, estamos en una transición política, vamos a tener un nuevo gobierno. El presidente electo ha hecho algunas declaraciones y formulaciones respecto de lo que él entiende por cambio climático, que han generado cierto revuelo. ¿Qué crees que va a pasar con la agenda? Porque Argentina ha asumido compromisos respecto a eso, y hay toda una línea de bajada para trabajar desde el gobierno nacional y desde los gobiernos subnacionales. ¿Qué imaginas que va a ocurrir? Sabemos la complejidad que tiene muchas veces hablar de políticas en este país, pero sí hay un análisis que más allá de lo que el presidente electo dijo, es que hay un mensaje que es: vamos a salir al mundo. Y como hablábamos, las cadenas de valor son cadenas de valor cada vez más integradas, y eso lleva a que, si queremos acceder a mercados que quizás teníamos trabas, como puede ser Europa o Estados Unidos, cada vez va a haber exigencias mayores. Entonces, más allá de lo que pase puertas adentro, por un lado, en términos de conectarnos a nivel mundo, es difícil salir de eso, sino justamente yo siento que se va a fortalecer el compromiso de las corporaciones en esa línea. Y por otro lado, también hoy sabemos que términos ambientales a nivel compromisos globales son fuente de financiamiento muy significativos para la Argentina, por lo cual va a ser muy difícil que el nuevo gobierno también pueda alejarse de eso. Estamos a la expectativa, igual que todos nosotros, de ver cómo efectivamente se va a implementar, pero Argentina ha incorporado compromisos que están asociados al componente de transición justa, a responsabilidades comunes pero diferenciadas, y que justamente le podrían permitir, y ya le han permitido, acceder a grandes fuentes de financiamiento. Queda claro. Bueno, no dije, había muchos mensajes de felicitaciones también por la presentación. Y gente gracias. Que pide la presentación. Está a disposición. Así que después te van a atacar cuando Perfecto. bajes. Prem, Bueno, muchísimas gracias. gracias, Dani. Un placer. Fabián López es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Córdoba y doctorado por la Universidad de Illinois, Estados Unidos.
Se ha desempeñado en diferentes estamentos provinciales y nacionales vinculados a recursos hídricos, medio ambiente, saneamiento, energía e infraestructura. Es docente en la Universidad Nacional de Córdoba y ha participado en diversas universidades de Argentina, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Actualmente es el ministro de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba. María Belén Daguero es licenciada en Comunicación Social, máster en Dirección de Comunicaciones Institucionales y posgraduada en Ciencias Políticas y Sociología. Hace más de 20 años se desempeña en prensa y comunicaciones corporativas y también ha ocupado puestos en responsabilidad social corporativa y sostenibilidad ligada a empresas multinacionales con alcance nacional y regional. En la actualidad es gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible en Holcim. María Constanza Ferrer es licenciada en Comunicación Periodística por la Universidad Católica Argentina. Realizó el programa de capacitación ejecutiva en responsabilidad social y sustentabilidad de la Universidad de San Andrés, el programa ejecutivo de comunicación institucional de la Universidad Austral y el programa de sustentabilidad del MIT. Actualmente lidera el diseño e implementación de la estrategia de sustentabilidad y ESG de Telecom Argentina. Quiero arrancar con el ministro. Muchísimas gracias primero por acompañarnos en esta actividad. Porque hasta ahora hemos venido hablando de las empresas, ¿sí? Y de algunas organizaciones, pero nos queremos meter también en entender el rol que el Estado, como articulador y como actor, ambas, está desarrollando en temas de sustentabilidad. He escuchado mucho hablar de transición, de que estamos en una época de transición. ¿Qué entiende usted y qué entiende el Estado provincial respecto de esa transición? ¿Dónde estamos parados? ¿Y cuáles son estas nuevas lógicas hacia las que estamos yendo? Bueno, nuevamente gracias por la invitación y los felicito por abordar temáticas tan desafiantes e interpelantes como esta, como el repensar la sustentabilidad, que creo que es algo que hay que repensar permanentemente. A mí me tocó ser parte de estos últimos años, 8 años del gobernador Schiaretti, cuya gestión arranca justamente en estos últimos 2 periodos consecutivos en el año 2015. Un año que entendemos que fue importante tanto por la aprobación por parte de Naciones Unidas de los 17 ODS y en el mismo año, casi a la misma fecha en que asume el gobernador, se firmó el Acuerdo de París, justamente por el tema asociado a frenar los impactos que está teniendo nuestra sociedad, sobre todo el uso de combustibles fósiles sobre el cambio climático. Bueno, nos pusimos a trabajar fuertemente entendiendo que atrás de esos desafíos existía la necesidad de ir caminando de manera transicional, porque no hay una manera fácil, diferente de hacerlo. Acá, abordar los desafíos del cambio climático, los 17 ODS tienen una Agenda 2030, ya hemos llegado a la mitad, valga la pena decirlo, desde el 2015 hasta ahora hemos llegado a la mitad y vale la pena interpelarse y repensar entonces la sustentabilidad habiendo transcurrido la mitad del camino. Entendemos que ninguno de estos objetivos se alcanzan pulsando un botón, sino que se requiere todo un trabajo conjunto de transición, en una transición acordada, planificada, pensada, trabajada, como uno de los ODS indica, que es justamente las alianzas estratégicas. Por eso que más allá de lo que pueda hacer el Estado, realmente creo que Córdoba está mostrando, y de hecho muchos de los que estamos aquí estamos trabajando dentro de ese ecosistema, en cómo alianzas estratégicas entre el sector público, el sector privado y el sector de conocimiento puede abordar el desafío de esta transición. Una transición que la mayoría entiende como si fuera una transición energética. Entendemos que también implica una transición económica, hay que ir a un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de producir y consumir bienes y servicios. Y en esa transición, bueno, hemos ido asumiendo distintos desafíos, ¿no? Creemos que desde mi cartera abordamos el desafío desde el punto de vista energético, pero de nuevo, integrando el Gabinete Productivo de la provincia de Córdoba, creemos que hay que caminar hacia un nuevo modelo económico. En el año 2016 y en el año 2017, como eventos participativos, trajimos a Córdoba la Cumbre de Economía Verde, donde en el año 2017 nos visitó el expresidente o presidente, como le dicen en Estados Unidos de Norteamérica, Obama. Y ya en aquel momento, o sea, hace 6 años, empezaba a trazar este
este camino de decir que no hay una discusión de hacia dónde ir, sino que hay una discusión quizá de la velocidad para alcanzar ese objetivo, y que atrás de esto había un fuerte modelo económico a desarrollar. Yo creo que mucho de lo que hoy aquí se mencionó es parte de eso. Desarrollar una transición energética que alimente con un combustible sustentable a nuestra economía implica también repensar una economía, porque buena parte de todos los insumos que tenemos aquí, de los productos que elaboramos, son derivados del petróleo, son derivados de la industria petroquímica, están asociados con este impacto de cambio climático que ya cada vez se discute menos por los impactos que está teniendo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y repensar ese modelo económico implica repensar aspectos como la sustentabilidad de una economía circular, apostar a la bioeconomía, apostar a esos 3 ejes que se mencionaron aquí también, de seguridad alimentaria, seguridad energética y seguridad hídrica. El mundo, hace poco tuvimos una gira con el gobernador en ejercicio, el contador Schiaretti, el gobernador electo, y tuvimos oportunidad de ver en distintos lugares del mundo la atención que se le presta a eso. Y la verdad, Argentina tiene todas las condiciones y los recursos para gestionar de manera diferente los mismos, para insertarnos, como bien se decía aquí también hace un rato, en un mercado internacional que sin duda va a ser cada vez más exigente, no solo desde el punto de vista de las regulaciones que puedan existir a nivel macroeconómico por los distintos países que conforman los estados a los cuales Argentina vende, sino también porque cada vez los consumidores van a empezar a ejercer una presión mayor y una presión fuerte sobre el mercado para que aquellos bienes y aquellos servicios que se comercializan a nivel internacional tengan una trazabilidad donde mida también, como bien se dijo recién, no solo la huella de carbono, la huella hídrica, la huella ambiental. Justamente a partir de mañana va a tener lugar aquí en Córdoba la 3ª cumbre de economía circular, a la cual le hemos agregado un atributo más, que es el de bioeconomía y bioenergías, que busca poner en énfasis en la agenda argentina que no solamente existe vaca muerta, sino que existe vaca viva, como le decimos, potenciando la posibilidad de que con otros recursos se puedan generar también energías renovables aprovechando todo lo que nosotros tenemos. Y ha tomado Estado parlamentario hace poco, en la legislatura, un proyecto de ley que busca darle forma legal a una experiencia inédita que hicimos en Córdoba, asociada a la subasta de crédito de carbono, asociado a un mercado de carbono incipiente que creamos en la jurisdicción provincial, darle forma legal para poder tener un paraguas mayor para desarrollar otras iniciativas que tenemos, que en todo caso después las menciono, pero también la ley busca tratar de que existan un mercado de otros atributos que no sean únicamente los créditos de carbono, sino que existan otros atributos ambientales que también a través de estos mecanismos transaccionales permitan llevar a una transición no solo energética, sino una transición económica y por lo tanto a un mundo en donde repensemos cómo nos estamos relacionando con los ecosistemas. Fabián, ahí hacer una pausa, porque mencionó al principio y con insistencia ir hacia un nuevo modelo económico. Y esto para que no se mezclen los tantos, porque sobre que tenemos problemas con la economía, vamos a ir a un nuevo modelo económico, estamos todos locos, pero en realidad, y ya lo deslizó, entiendo, tiene que ver con la bioeconomía, ¿sí? Y ahí quería hacer un doble clic, antes de pasar con Belén y Constanza, de a ver qué potencialidades y oportunidades reales tenemos en la bioeconomía. Bueno, nosotros estamos convencidos que tenemos, no solo, ya estamos teniendo tremendas e importantes oportunidades en torno a todo lo que gira alrededor de la bioeconomía, alrededor de la bioenergía, alrededor de los biocombustibles. Córdoba ha iniciado un trabajo muy potente y muy fuerte en torno a todos esos aspectos, en conjunto, de nuevo, con todos los actores privados y del conocimiento de la provincia, a través de distintos consejos que funcionan en el ámbito provincial, el Consejo Asesor de Política Energética de Córdoba, que ya lleva 9 años funcionando, y el Consejo Asesor en materia de biocombustibles, en el marco de la Ley 10721, que nos permite consensuar políticas que vayan trabajando en pos de estos aspectos. Nos falta mucho, creemos que es importante fortalecer los lazos que deberíamos tener cada vez más instalados en la agenda con la hermana provincia de Santa Fe y Entre Ríos, que son las tremendas provincias productoras de biomasa, y una biomasa que al ser valorizada puede a través de los biocombustibles formar parte de un eslabón que traccione toda una economía circular
como hay ejemplos concretos en Córdoba, siempre citamos, ustedes nos habrán escuchado ya alguna vez el ejemplo de un establecimiento que está aquí en el norte de Córdoba, que es Las Chilcas, sí. donde precisamente demuestra un ejemplo concreto y real de cómo una economía circular completa puede, agregándole valor a las distintas etapas de ese proceso, generar empleo, multiplicar en varias veces el valor económico que eso tiene, generar menor impacto, generar arraigo de empleo en el interior, saliendo de este modelo industrializador urbano que venimos arrastrando hasta ahora. Por eso que creo que uno habla de un modelo económico distinto, abarca todos los distintos aspectos que esa economía considera y que tiene que ver con esto, ¿no? Con desarrollar una potencialidad que el mundo está mirando cada vez con más interés. Argentina la tiene, somos tremendos productores de esa biomasa, exportadores de alimentos, y atrás de la valorización de los distintos eslabones de esa cadena, yo creo que tenemos una potencialidad de desarrollo económico, de desarrollo de generación de empleo, de atracción de inversiones y de reducción de pasivos ambientales, que es parte de lo que hoy aquí nos convoca, ¿no? Quedó claro. Belén, bueno, el ministro nos estaba dando, digamos, una hoja de ruta desde el Estado. Ahora vamos a una hoja de ruta de nuevo desde las empresas. En el caso particular de ustedes, yo al principio dije que, bueno, forman parte de un grupo mundial. Sí. ¿Cómo es esa convivencia respecto de protocolos que se plantean a nivel mundial y objetivos, además? ¿Cómo baja luego a una filial? No solamente la de Córdoba, seguramente conocerás casos de otros lugares, en otros países. ¿Cómo se van adaptando en esa hoja de ruta para poder lograr, bueno, objetivos plausibles dentro de la sustentabilidad? Perfecto. Bueno, antes de empezar, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. La verdad que para nosotros es un honor y un placer estar acá. Y bueno, antes de empezar quería comentarte que no somos más LafargeHolcim, hace 5 años más o menos, y hoy por hoy es el grupo a nivel global es Holcim. Ah, perfecto. Nosotros tenemos un plan de sustentabilidad que ya tiene más de 10 años, que venimos implementando con distintos pilares, 4 básicamente, donde primero tenemos en cuenta el clima, que está relacionado con todo lo que hacemos en los distintos ejes relacionados con cómo hacemos para reducir las emisiones de CO2, cómo medimos nuestra huella de carbono. El otro pilar que tenemos es la economía circular. Nosotros tenemos dentro del grupo Holcim una empresa que se llama Geocycle, que justamente lo que hace es procesar los residuos domiciliarios e industriales y utilizamos esos residuos para poder hacer cemento. Nosotros hoy por hoy ya no somos más una empresa que hacemos solamente cemento, hormigón o agregados pétreos, sino que también ofrecemos todo tipo de soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. Entonces, este plan de sustentabilidad que te contaba, que tiene más de 10 años, y estos 4 pilares, el otro relacionado con agua y naturaleza, y el último, pero no menos importante, con personas y con cómo nosotros impactamos en las personas, generó que a lo largo de estos años la empresa se transformara 100%. Hoy por hoy, la verdad que todo lo que tiene que ver con sustentabilidad está dentro del ADN de la compañía. El negocio funciona en base a la sustentabilidad. Nosotros hacemos productos sustentables. Hablabas al principio y dabas esta introducción de cuáles son los nuevos puestos. Por ejemplo, en el caso de Holcim, y dando un poco más de información concreta relacionada con los nuevos puestos, hace 2 años ya tenemos un equipo dedicado 100% en las operaciones que tenemos en las plantas en todo el país y también a nivel regional, que se llama el equipo de descarbonización, que tiene que ver con el proceso que llevamos a cabo en todas las operaciones para descarbonizar a Holcim. ¿Qué proyectos, qué tipo de insumos vamos a utilizar para hacer, qué residuos vamos a utilizar para que el cemento, los agregados pétreos o los hormigones o los otros productos que estamos desarrollando, porque ahora ya tenemos morteros, adhesivos, no sé si recuerdan que a principio de año incluso incorporamos una empresa de pinturas a nuestra cartera también de soluciones. Entonces, este equipo está 100% dedicado con profesionales expertos en evaluar cuáles son los proyectos para que cada vez disminuyamos más nuestra huella de carbono. Eso, por un lado, tiene que ver con lo que hablabas de la introducción de cuáles son los nuevos puestos de trabajo que se están desarrollando, y los otros puestos de trabajo tienen que ver con cómo internamente estamos haciendo ese cambio cultural de que todas las áreas y todas las personas que trabajamos en Holcim trabajamos en pos de la sustentabilidad.
la sustentabilidad está dentro de nuestro negocio, no solo en Argentina, sino a nivel regional y a nivel mundial. Justamente la estrategia de negocio se llama Acelerando el Crecimiento Sostenible. Con lo cual, como dije antes, todo lo que hacemos desde los productos, las soluciones que ofrecemos, la parte de circularidad dentro de la construcción y lo que ofrecemos a los clientes también tienen que ver con la sostenibilidad. Me gustó ese nombre del equipo de los descarbonizadores. ¿Pero a qué te de dedicas? Descarbonización, Descarbonizo. exactamente, sí. Claro. Y ya tienen más de 2 años y la verdad que el impacto que tiene dentro de las operaciones es enorme. Nosotros estamos midiendo nuestra huella desde el 2019 y ya disminuimos aproximadamente 7% desde el 2019 hasta ahora en cuanto a cantidad de kilogramos por material cementicio, que es la forma como se mide a nivel global en Holcim. Tiene que ver con, bueno, con una calculadora, indicadores que están incluso avalados por una iniciativa a nivel global de las Naciones Unidas que se llama SBTi. Hace 2 años aproximadamente este organismo a nivel internacional nos validó nuestros indicadores y cómo calculamos justamente la medición de nuestra huella de carbono. Y contando un poco lo que hablaban antes también, en estos 2 últimos años también estamos midiendo la huella hídrica y la huella que tiene que ver con la naturaleza. O sea, al ser una empresa que utilizamos recursos naturales, digamos, lo que hacemos es justamente rehabilitar esos lugares donde utilizamos esos recursos para que queden exactamente igual como en el momento que nosotros los utilizamos o mejor. Así que también hacemos estudios en nuestras canteras relacionados con la flora, la fauna autóctona. Y, por ejemplo, para que tengan una idea, todos los años estamos haciendo muchas campañas de reforestación y este año ya vamos reforestando 8.000 árboles en todo el país. Así que, bueno. Es interesante, sobre todo entender, creo que cada vertical que planteaste evidentemente tiene un roadmap propio. Exactamente. Porque estoy viendo que además cada uno tiene su propia medición intrínseca de diagnóstico inicial y luego ir midiendo impactos. Ya nos vamos a meter más profundamente en algunos de ellos en particular. Bueno, quiero sumar a Constanza también a la conversación. En el caso de Telecom, porque estábamos hablando de transformaciones, también Telecom está experimentando transformaciones de todo tipo a nivel de su producción de servicios y dentro de su nivel de producción de servicios también se transforma a responder a las demandas de sostenibilidad. ¿Cómo es dentro de Telecom los protocolos o qué miraron para poder alinear el roadmap o la hoja de ruta? Bien. Bueno, gracias también por la invitación a todo el equipo, gracias a quienes nos acompañan. Bueno, efectivamente, Telecom está atravesando un gran proceso de transformación. Somos una compañía que ofrece experiencias de conectividad, entretenimiento y soluciones digitales. Y encaminándonos a ya no ser la tradicional telco, la empresa de telecomunicaciones, para pasar a ser lo que se denomina la techco, ¿no? Una empresa de tecnología que se atreve a ampliar, ¿no?, su ecosistema de servicios digitales. Y en ese proceso de transformación, que es una transformación de la operación, es una transformación cultural, la sustentabilidad es un atributo inherente al cambio y forma parte del ADN de este proceso y de la compañía. Desde hace 15 años desplegamos una estrategia de sostenibilidad con distintos ejes de trabajo, bueno, estructurados en sus 3 ejes naturales, el ambiental, el social y el de gobierno corporativo, donde en definitiva buscamos que la tecnología como nuestra principal virtud y herramienta de valor pueda ser puesta al servicio de la comunidad para mejorar la calidad de vida de las personas y el entorno donde vivimos, ¿no? Allí, en lo que tiene que ver con el aspecto social, hay mucho esfuerzo y programas propios que buscan generar iniciativas que permitan desarrollar habilidades digitales en las personas. Hoy por hoy ya no se habla tanto de la brecha de acceso, sino de la brecha de uso, ¿no? Como cantidad de personas que hoy tienen un dispositivo, pero quizás no saben hacerle un uso en su máximo potencial. Entonces, bueno, trabajando con jóvenes, con niños, con docentes, con mujeres, en poder favorecer a través de proyectos gratuitos el desarrollo de estas habilidades digitales, en definitiva, para su mejor desempeño y crecimiento personal y profesional. Y en el eje ambiental, bueno, cambio climático, por
supuesto, es uno de los pilares centrales. Allí nosotros también medimos huella de carbono cada año. Estamos trabajando actualmente con una consultora europea que nos acompaña en seguir perfeccionando esta medición. Y principalmente, digamos, nuestro principal recurso es también, como comentaba Diego en el panel inicial, el uso de la energía, ¿no? Entonces allí, en pos de mitigar ese impacto, bueno, desarrollar distintas iniciativas y propuestas para la eficiencia energética en la operación, donde ahí, bueno, desplegamos distintas iniciativas de cara a la red móvil, a la fija, a la operación en sí, a nuestros data centers. Digo, para lo que es la red móvil, tenemos, por ejemplo, 21 sitios que se abastecen con energía híbrida, lo cual nos permite hacer un uso eficiente de la energía que se utiliza en los grupos electrógenos que abastecen esos sitios. Todo lo que tiene que ver con data centers, eficiencia en el uso de los aires acondicionados, eficiencia en los servidores, optimización de recursos. ¿Están también con compra de energía renovable o algún proyecto? Sí, en paralelo, digamos, al plan de mitigación y todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, estamos avanzando en la compra de energía renovable. Este es un proyecto que venimos encarando desde hace muchos años con muchos equipos. Actualmente tenemos 2 acuerdos firmados con generadoras locales con un formato que se llama de provisión interrumpible, digamos, en la medida en que ellos tienen excedente, nos proveen. Y además estamos firmando también los PPA, que es la forma en que se denominan estos contratos de compraventa entre el generador renovable y el consumidor, para abastecernos al 50% para 2030. Mencionaste, esto de la consultora europea con la cual están trabajando. Lo primero que se me vino a la mente fue haber conocido casos de otras empresas que trabajan llevando sus prácticas a una plataforma global en la que se comparten este tipo de prácticas. ¿Están ustedes también involucrados en eso? Sí, estamos, por un lado, todo el inventario de huella de carbono de gases de efecto invernadero se sube a una plataforma global que es CDP. Sí. Este es el segundo año que lo hemos hecho. Es una forma de hacer pública el inventario, digamos, abrir la información, y es una práctica que se espera sobre todo de empresas que cotizan en bolsa, que es nuestro caso, que cotizamos en la Bolsa de Nueva York. Así que CDP es una de estas plataformas, pero otro proyecto interesante en el que estamos trabajando es TCFD, son todas siglas, esto nos tiene como muy apasionados, te diría, porque es un proceso en marcha. TCFD es un grupo de trabajo que nació en 2015 a nivel global, que busca que las empresas puedan divulgar de qué manera el cambio climático impacta financieramente en su operación, ¿no? Y empezar a medir y entender, bueno, cuáles son esos riesgos. Y también es algo que aparentemente empieza a ser mandatorio. Hay algunos en Estados Unidos, en Europa, se está evaluando la posibilidad de que para empresas que cotizan en bolsa esto sea obligatorio a partir de 2024. Por eso empezamos a encarar este proyecto este año. Y en definitiva, bueno, es acudir a la matriz de riesgos y entender cuáles son estos riesgos físicos y los riesgos de transición, que se llama. O sea, los riesgos físicos son aquellos generados por cambios en el clima, como pueden ser tormentas severas, inundaciones, vientos, etcétera. Y los riesgos de transición hacia la economía baja en carbono son aquellos que de repente pueden representar un obstáculo, ¿no? en esta transición, como pueden ser, por ejemplo, cambios regulatorios, cambios a nivel tecnológico, cambios en las reglas del mercado, temas de precio, digamos, distintos factores que pueden representar un riesgo en esta transición. Entonces, bueno, ahora hemos armado un equipo interdisciplinario que está en este momento trabajando en ponderar, ¿no?, los riesgos, entender. De repente, digo, podemos tener una localidad con una tormenta severa, cómo eso afecta al suministro de servicio, ¿no? Y empezar como a medir y tener exactitud, en definitiva, cómo el cambio climático afecta hoy a la operación. Está claro, y está bueno, digo, para entender ciertas lógicas de nuevos incentivos que están girando alrededor de este vertical y de cómo eso hace sentido a su vez
con el negocio en sí de una empresa. Vuelvo con el ministro. Recién hablaban tanto Belén como Constanza de transición, transformación. ¿Qué pasa en materia de energía en Córdoba con la empresa provincial de energía? ¿Qué cosas nuevas hay en análisis o que vamos a ver eventualmente a corto plazo respecto de un uso eficiente, por un lado en la producción de energía y por el otro lado en la otra punta, ¿no? Nosotros los usuarios en el consumo de energía? Bueno, la provincia de Córdoba, como provincia, luego de adherir a la ley de generación distribuida a nivel nacional, desarrollamos de nuevo, en conjunto con los distintos actores privados y sectores del conocimiento, un fuerte programa de divulgación de los beneficios de la generación distribuida, a tal punto que hoy en Argentina, después de varios años de implementación de este programa, Córdoba tiene el 50% de toda la potencia instalada en materia de generación distribuida en el país. Perdón que lo interrumpa ahí, pero para que quede claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de generación distribuida? Cuando hablamos de generación distribuida, hablamos de generar de manera distribuida, sobre la base de un modelo de autoconsumo, la energía que necesitamos. Esto es, hoy básicamente, para graficarlo, son los paneles solares colocados en los techos de domicilios residenciales o de comercio o de algunas industrias que permiten abastecerse de la energía generada por el sol a través de los paneles fotovoltaicos en el momento que la consumo y en aquellos casos en que la estoy generando y no la necesito en ese momento o almacenarlo en batería o poder inyectarlo y venderlo en la red. Bajo ese paraguas, bajo ese sistema que tiene algunos incentivos también fiscales e impositivos, han florecido en la provincia de Córdoba una innumerable cantidad de proyectos que representan la mitad de todos los proyectos que hay en todo el país. O sea, si uno toma la cantidad total de proyectos que hay en todo el país, el 50% de los autogeneradores y el 50% de la potencia instalada está acá en la provincia de Córdoba. Con lo cual, la verdad que ha habido una recepción muy importante, sobre todo teniendo en cuenta un elemento también significativo, que es que cuando la ley se lanzó, muchos creían que Córdoba iba a ser la que menos entusiasmo iba a manifestar por el costo que tiene la energía en Córdoba, que está sincerada después lo podemos expandir si quiere, pero digamos, el costo de energía, el costo de lo que uno paga, un usuario en Córdoba paga, está muy directamente asociado al costo real de generar y distribuir esa energía y no cuenta con distintos subsidios de otras jurisdicciones. Con lo cual no había por ahí un incentivo tan grande en el momento en que estaba subsidiado hace un tiempo la energía. Esos subsidios se fueron quitando con el tiempo y aún así el programa siguió creciendo y se siguió desarrollando. Ahora, en materia de generación distribuida estamos por dar un salto adelante, que es ir hacia un programa que se llama Generación Distribuida Comunitaria. Ya tiene varias manifestaciones y varios lugares donde este modelo está funcionando. Uno de los casos es, por ejemplo, en Maipú Automotores, que lo desarrolló. ¿En qué consiste esto? En que si yo por alguna razón en mi casa, en mi domicilio, en mi comercio, no tengo el espacio, ya sea porque alquilo o porque estoy en un edificio cuya superficie horizontal no permite poner suficientes paneles voltaicos para todos los departamentos, o mi casa no tiene previsto, por distintas razones, la colocación de paneles fotovoltaicos, yo pueda asociarme con otros de una manera comunitaria y colocar una generación en algún lugar alejado del lugar de consumo y ser una especie de accionista de ese generador y luego acreditar esa generación en mi medidor a través de un modelo comunitario que permite a su vez también, entre los tantos beneficios que tiene, acceder a otras tecnologías. Ya no voy únicamente a paneles fotovoltaicos, sino puedo ir a generación eólica, generación hidroeléctrica, generación a través de biomasa, ya sea con biogás o cualquier otra alternativa. Permite ir hacia nuevas tecnologías. Ese modelo tiene varios desarrollos, entre los cuales está montar una blockchain atrás de las transacciones que nos permite a nosotros tener garantizado y perfectamente trazable la inversión efectuada, la generación efectuada a través de ese modelo, un token que permita tener identificado con perfecta trazabilidad también el crédito de carbono asociado a haber reemplazado energía de base fósil en base a una energía renovable, y un tercer token que estamos trabajando que es algo de alguna manera novedoso, que es un atributo de renovable asociado a la energía generada que también puede ser transaccionada. Esos modelos nos están permitiendo, trabajando con la empresa provincial de energía de Córdoba, pero también con muchas de las federaciones que creo que nos están acompañando. Ahí lo veo el presidente de una de las 2 federaciones de cooperativas con las que estamos trabajando. Recordemos que en Córdoba la distribución de energía eléctrica está en cabeza de 205 actores, ¿no? El PEC es uno, el mayoritario,
tiene el 70% de los usuarios, pero está en el 30% del territorio, mientras que el resto del sector cooperativo está en el 70% del territorio provincial, teniendo el 30% de los usuarios, ¿no? ¿Y qué está pasando en los hogares? Porque bueno, usted recién mencionaba, las tarifas están sinceradas. Se supone que tarifa sincerada debería tender a un uso racional o más eficiente en el consumo de esa energía. ¿Eso está ocurriendo? ¿Y qué lectura o cómo puede el Estado o la empresa ser más eficiente en tratar de establecer qué tipo de consumo o de eficiencia de consumo están teniendo los hogares? Bueno, incentivarlos, además, a un mejor consumo. Bueno, sin duda son señales económicas. La señal económica claro, de tener todo subsidiado y no atribuirle ningún valor en los distintos recursos que uno usa no es una buena señal. No es el único parámetro o variable a tener en cuenta para garantizar el uso eficiente del mismo, pero sin duda es una señal económica que no contribuye a un modelo económico sustentable. Creo que el sinceramiento de las tarifas energéticas en Argentina es necesario por distintas razones, entre ellos por el equilibrio fiscal o reducir el déficit que claramente el Estado Nacional tiene y muchas jurisdicciones tienen por un mal manejo económico y financiero de estos recursos, pero también por las señales económicas que van hacia un uso más racional del mismo. EPEC está trabajando fuertemente en algo y ha hecho punta a nivel nacional con la instalación, ya casi está terminando, de 200.000 medidores inteligentes en el universo de 1 millón de usuarios residenciales. Medidores inteligentes que permiten justamente llevar al usuario a un mejor monitoreo de su uso de la energía. Se requiere avanzar un poco más y de hecho lo estamos empezando a trabajar en premiar el uso de la energía o asignar un valor diferente a la energía de acuerdo al horario de consumo que se usa hoy. Casi que no hay diferencia entre consumir energía en hora pico o en hora valle. Creemos que es necesario ir fuertemente y rápidamente hacia eso, pero también es necesario para ello contar con los medidores que permitan que el usuario a través de una aplicación en su celular vaya viendo cuándo le conviene, por ejemplo, programar el lavarropa para que se encienda a través de todo lo que se conoce como Internet of Things, digamos, todo el Internet de las cosas que funcionan con energía eléctrica en la casa y uno pueda programar los distintos electrodomésticos, distintos insumos que usan la energía eléctrica para optimizar un consumo en la época de menor costo asociado a la señal económica que hablábamos recién. Creemos que ese es un camino. EPEC está dando pasos agigantados. Recientemente, valga la pena mencionar, ganó una licitación nacional e internacional convocada por la Secretaría de Energía de la Nación para generación de energía renovable. Sí. Presentó 12 proyectos, ganó los 12, 4 de los cuales son pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, 5 son paneles solares y 2 apuntan a generar energía sustentable renovable a partir de biomasa. Uno es explotando el biogás generado a partir del enterramiento de los residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Córdoba en Piedras Blancas. Y el otro, algo totalmente innovador, que existen muy pocos casos en el mundo y de hecho está trayendo las miradas de varios actores, que es a partir de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Ustedes saben que en una planta de tratamiento de líquidos cloacales se divide la fase sólida de la fase líquida, cada una recibe su tipo de tratamiento. La fase sólida termina siendo de alguna manera inertizado a partir de un proceso que se da en un biodigestor en condiciones anaeróbicas. Ese biodigestor en esas condiciones genera un biogás. Ese biogás antes era venteado a la atmósfera directamente, con todo el contenido que tiene también de biometano. A partir de un trabajo conjunto que hicimos entre el Ministerio y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, ese biogás ahora es inyectado en un motor, que así como hay motores que funcionan a GNC, este motor funciona a partir de ese gas después de un determinado tratamiento, y con ese motor se genera energía renovable que por un lado abastece la propia planta y por otro lado abastece al 100% de los trolebuses eléctricos de la ciudad de Córdoba, generando una movilidad eléctrica realmente sostenible porque la energía que alimenta a los mismos es realmente renovable. El remanente de energía que se puede generar con ese biogás fue presentado en la licitación nacional e internacional de la Secretaría de Energía de la Nación. Ganó el proyecto, ya se firmaron los PPA, así que en breve tiempo más empezará la construcción de esos 12 proyectos que creo que van a marcar un hito importante en la generación de energía eléctrica renovable en la provincia. Está interesante. Bueno, así como el ministro contaba casos concretos, ahora vamos a conocer casos concretos también que están trabajando en Holcim en particular. Cuando arrancamos este panel dijimos acciones concretas y el impacto. ¿Qué hay para contar ahí, Belén? Bueno, siguiendo un poco el tema de energías renovables, por ejemplo, como para comentar un dato concreto, este año nosotros ya tenemos el 75% de la matriz energética eléctrica de Holcim ya proviene de energías renovables, tanto eólica como solar.
y tenemos el objetivo para 2026 de tener el 100% de nuestra matriz eléctrica ya... para 2026. Exactamente, que provenga de energías renovables. Ya tenemos estos contratos firmados y bueno, a partir de este año ya tenemos el 75%. Además, en cuanto a resultados concretos, nosotros también, bueno, como dije antes, tenemos esta compañía que es del grupo Holcim, que es Geocycle, que bueno, trabajamos muy de la mano con distintos gobiernos, no solamente de Córdoba, sino de las distintas provincias donde estamos presentes, tanto Jujuy, Mendoza y otras provincias, firmando acuerdos justamente con los distintos gobiernos para poder utilizar los residuos tanto domiciliarios como industriales y que eso también sea energía para nuestros hornos de cemento. Hicimos recientemente en Córdoba, firmamos un acuerdo e inauguramos la segunda estación de coprocesamiento y de reciclado de residuos en Piedras Blancas, que la verdad que es bastante inédito para una empresa privada tener un contrato con el sector público a 10 años, con lo cual eso, digamos, demuestra el compromiso que tenemos en términos de sustentabilidad y en términos de aporte también y de trabajar en conjunto y en alianzas, como decíamos antes, fundamental para trabajar la sustentabilidad de manera integral, ¿no? Sí, claro, y también habla de tipos de respuestas diferentes, ¿no? Y de alianzas diferentes. Exactamente. En el caso de Telecom, experiencias que eventualmente estén relacionándolos con economía circular, con triple impacto, ¿cómo están trabajando eso? Bueno, para mencionar un caso, por ejemplo, todos los decodificadores de Flow y los modems que van a la casa del cliente, una vez que se devuelven, esos son entregados en comodato, una vez que se devuelven, van a nuestro depósito en Lugano, provincia de Buenos Aires, para ser reacondicionados y ser nuevamente puestos en el mercado, exacto, extendiendo su vida útil y evitando residuos. Tenemos un 80% de tasa de recupero, que es muy alto. Por otro lado, este año lanzamos la SIM sustentable, el chip para el celular, que bueno, es una tarjeta que es 100% reciclada y es carbono neutral. Son 14 millones de chips los que estamos poniendo en mercado por año. Y la verdad que es una práctica muy innovadora. En la región somos la primera compañía en tener la SIM sustentable y por supuesto, digamos, es un paso en la transición hacia la eSIM, que será, digamos, en los celulares de nueva tecnología que no se necesite el soporte físico. Pero, y una última idea, el desarrollo de la eSIM, digamos, avanzar con esta compra fue, por ejemplo, resultado del trabajo interno, ¿no? Y de la capacitación y sensibilización constante a los líderes, que alguien del área de abastecimiento levantó la mano y dijo, se me ocurrió esta idea, me llegó esta propuesta, y digamos, y si bien nosotros hemos modificado las condiciones generales de compra para ir y optar por compras, ¿no?, que sean socialmente inclusivas y ambientalmente responsables, ¿no?, y empezar a trabajar cada vez más con este tipo de proveedores, digo, está en quienes tienen hoy, digamos, toma de decisión, poder acudir a la sustentabilidad en su día a día y en cada equipo, y este fue, por ejemplo, un ejemplo de esta iniciativa que se trabajó. Hemos terminado hace 2 semanas también de hacer la Semana de la Sustentabilidad, que fue un espacio de formación interno para líderes de la compañía, con más de 2.000 líderes que han participado, escuchando a 20 speakers nacionales e internacionales hablar de huella de carbono, hablar de riesgos financieros, economía circular, conectividad para la inclusión, ¿no? Todos los ejes que hoy abordamos desde Telecom y en su estrategia de sustentabilidad, y que tiene que ver, bueno, con seguir permeando e integrando la sustentabilidad en el corazón del negocio, porque somos unos convencidos de que así tiene que ser. Hay una pregunta que no se le hice al otro panel y con esto ya quiero ir cerrando, porque bueno, vamos a respetar las agendas. Ser sustentable, que requiere un compromiso, arranco con vos, Belén, eso está claro, pero para escalar, ¿realmente se necesita financiamiento para escalar con impacto?
¿Financiamiento externo? Financiamiento ¿O de otra? de lo que se consiga, de todo tipo. Eventualmente uno lo puede pensar externo, hay bancos regionales que apoyan eso, ¿no? En el caso de Holcim, todas las acciones que realizamos relacionadas con sustentabilidad es autofinanciado y con inversiones propias. La verdad que hoy por hoy, digamos, tiene que ver con una estrategia de negocio y tiene que ver con inversiones que hacemos propias para justamente hacer productos más sustentables, generar soluciones más sustentables, adquirir otras empresas que se integren en nuestro portafolio y ayuden a este propósito de generar progreso para las personas y el planeta y nuestra misión. Digamos, todo es autogenerado e interno. Está claro, con lo cual no es un limitante. No, hoy por hoy no. No, igual, de igual modo, o sea, es inversión propia. Sí puedo decir que un jugador importante que está acelerando la sustentabilidad en el mundo corporativo es el sector financiero. Y post pandemia lo vemos aún más. Digamos, hoy los bancos, organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el IFC, digamos, organismos del mundo financiero, BlackRock, como decía en la charla anterior, Prem, cada vez que una compañía acude a ellos en pedido de financiamiento para, en nuestro caso, desarrollo de redes, de 5G y demás, es obligatorio ya plantear un plan de largo plazo en sustentabilidad, ¿no? Pre-pandemia, en estas conversaciones nos hacían 5 preguntas, ¿no? Hoy es casi obligatorio, digamos, y frente a un pedido de préstamo, es como, ok, te presto siempre y cuando seas capaz en 6 meses de cumplir con esto, en 8 meses con esto, con esto, con esto. Y creo que está acelerando mucho los tiempos en el mundo corporativo y bueno, y es una realidad. Y estamos trabajando también muy en conjunto con estos organismos. De hecho, nos visitan a fin de año para ir justamente monitoreando en conjunto estos planes que estamos diseñando. Y bueno, son uno, digamos, de los actores con los que nos relacionamos, así como digo, los clientes, los colaboradores, ¿no? Todos hacia ese lado de seguir viendo compromiso con la sostenibilidad. Está perfecto. Un tema, Daniel, sí. Antes que termines. En el caso, por ejemplo, de Holcim en Argentina, es fundamental la alianza que generamos con los gobiernos. O sea, y por el sector en donde estamos, y específicamente por nuestra empresa Geocycle, es clave trabajar en conjunto con el gobierno. En el caso, por ejemplo, en Córdoba, concretamente con el gobierno de Córdoba, y que firmamos un acuerdo a 10 años. O sea, obviamente que nosotros hicimos una inversión importante, pero el gobierno también. Entonces, es una alianza de ganar, ¿no? Sí, sí, creo que la articulación público-privada fundamental. Se ha demostrado con creces. Sí. Uno siempre pretenderá nuevos niveles de maduración, pero se ha demostrado de que ayuda de una manera diferente a dar tipos de respuestas que estén alineadas a las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Porque al fin y al cabo somos una comunidad. Belén, Constanza, ministro Fabián López, muchísimas gracias por haber participado en este panel de cierre. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, estamos llegando ahora sí al final. Mientras estábamos desarrollando esta actividad, al medio prácticamente, me acordé de un discurso que había escuchado ya hace un tiempo, hace por lo menos 5 años, de Julia Pomares. En ese momento Julia Pomares era la directora del CIPEC, ¿sí? Que es un organismo que interviene en la recomendación de desarrollos de políticas públicas en distintos niveles a nivel nacional, ¿no? Y en esa cena anual, Julia mencionó un ejemplo que a mí me resulta tremendamente fuerte, porque creo que es aplicable a muchas cosas, y a esta también en particular. Contó que si el sol se apagara ahora, ¿sí? Nosotros nos daríamos cuenta de eso dentro de 8 minutos. ¿Sí? Ese es el tiempo que tarda la velocidad de la luz en atravesar el espacio exterior y llegar hasta aquí. Con lo cual tenemos 8 minutos de intervención, ¿sí? Lo que Julia decía en ese discurso es el futuro está a 8 minutos, ¿sí? Y ocurren cosas en las transformaciones, en la transición que estamos viviendo y en el impacto del cambio climático que son inexorables, ¿sí? Y que estamos mitigando efectos negativos y a ver si podemos hacer algo de positivo, pero más que todo estamos remediando
las cosas que hemos hecho en el pasado. Entonces, en eso inexorable, creo que tenemos la ventaja de conocer qué nos puede pasar y la oportunidad de intervenir, ¿sí? Entonces, esos 8 minutos que tenemos no es para que se apague la luz del sol, sino para intervenir a que no se apague. Es actuar frente a causas y consecuencias y hacerlo de una manera diferente, no como lo hacíamos antes, sino distinta. Esta actividad, los paneles, la charla de PREM, apuntó a eso, ¿no? A mostrar de que se están realizando cosas que tienen impacto e impacto positivo y que necesitamos escalar en ese tipo de acciones. Bueno, les agradezco muchísimo habernos acompañado hoy en esta actividad, que lo han podido seguir aquí nuestros invitados especiales en el auditorio, pero también quienes están conectados vía streaming a través de la plataforma de La Voz, desde Córdoba, de los Andes, desde Mendoza, de Vía País, desde Buenos Aires. Se está terminando el año, pero todavía no se termina. Y tampoco se termina el ciclo, nos queda un panel más. Ustedes saben que este año nos ha atravesado una efeméride que cala muy profundo en nuestra vida cívica, que son los 40 años de recuperación democrática. Ya pasado todo el largo calendario electoral, nos vamos a proponer repensar la democracia el mes que viene, en diciembre, para cerrar el ciclo de este año, y lo vamos a hacer a la luz no solamente de lo que nos ha pasado en estos 40 años, sino también para repensar la calidad democrática que tenemos, pero por sobre todas las cosas, la que queremos y cómo podemos hacer para construirla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.